Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a tener el privilegio de Dios esta noche de continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Este es el estudio número 12 que tenemos sobre esta maravillosa carta. Y vamos a estudiar el tema de la ley de Moisés, lo que contiene esta carta sobre la ley de Moisés. En primer lugar vamos a estar ahí en el capítulo 7. Vamos a ver lo que es la ley para el hombre sin Dios. Leemos en Romanos capítulo 7 y verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En términos generales podemos decir que la ley rige el comportamiento de los hombres, en este caso en general de los hombres, pero una ley puede regir específicamente un acto. Cuando no hay ley, se puede estar cometiendo ese acto sin que se sea sancionado. Sin embargo, seguramente que antes de que existiera la ley, esa ley específica, el hombre sabía que de alguna manera estaba haciendo algo indebido o algo que no se debería de hacer. Así es el caso de la ley de Dios en general, de los mandamientos de Dios para que el hombre los cumpliera. El hombre estuvo mucho tiempo sin la ley de Dios. ¿Y cómo entonces entender que el hombre fuera culpable respecto de su vida si no había una ley? De todas maneras, en este aspecto, aunque no hay una ley escrita como fue dada a Moisés, había una ley o hay una ley en la conciencia del hombre. Los hombres, entonces, en términos generales, antes de que hubiera ley de Dios y ahora, aunque haya ley de Dios, el hombre, aunque no conozca esa ley, sabe que está infringiendo un mandamiento de Dios. Tiene conciencia de que lo que está haciendo es mal o no es aprobado por Dios. Aunque aquí Pablo, ya entrando en el tema específicamente, dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Y aquí ya está hablando Pablo de la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Si estaba, por decir algo, si estaba bien establecido en la conciencia del hombre que matar era un pecado, que robar era un pecado, aunque no hubiera un mandamiento escrito. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando envió la ley en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés en el monte Sinaí, para que Moisés se las entregara al pueblo de Israel y que este pueblo de Israel divulgara, fuera como el sacerdocio divulgador o maestro de esa ley de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues vamos a leer aquí. Continuemos aquí en este capítulo 7, que nos dice muchas cosas al respecto. Pero vamos a leer Romanos capítulo 5 y verso 20 antes. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire esto, realmente qué misión la de la ley, porque cualquiera podría decir, pues,
la ley iba a mejorar las cosas, pero no. Cuando normalmente se emite una ley, más bien se empeoran las cosas. Pero como ya hay un castigo, una culpa definida y un castigo, entonces, pues, al menos el temor de caer en el castigo detiene un poquito aquel desboque en la ley. Sin embargo, no es que se esté arreglando el problema, sino que se está castigando el problema del pecado. Como dice entonces, leímos aquí, se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, lo que sucedió fue que Dios dijo, bueno, ya tienen la conciencia, pero ahora vamos a definir en la ley de Moisés lo que es el pecado, para que nadie diga, yo no estoy infringiendo una ley, para que nadie se escondiera detrás de una conciencia cauterizada y quemada, que fuera incapaz de distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Ahora sí leamos Romanos capítulo 7 y verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pablo está tomando aquí la codicia como un ejemplo específico, pero podemos hablar en el mismo contexto de cualquier pecado. Entonces dice que el pecado tomando ocasión, como personificando el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, aprovechándose el pecado de que había un mandamiento, produjo en las personas todo pecado. O sea, lo cuantificó, se desbocó el pecado en las personas. Es como cuando vemos que, por ejemplo, el ejemplo inocente de un niño. Un niño tal vez está ahí inconsciente de que algo que está haciendo está mal y lo hace. Pero si se le dice que no lo vuelva a hacer, más lo va a hacer a partir de ese momento. Como que hay una naturaleza, y eso es importante reconocerlo, que hay una naturaleza de rebeldía en el corazón del hombre sin Dios, que cuando le dicen no lo hagas, más lo hace. Y eso es lo que Dios quería demostrar enviando la ley de Moisés. Quería demostrarle al hombre que el hombre no solo tenía su corazón inclinado a pecar, es decir, le gustaba pecar, aún en desconocimiento de que aquello se llamaba pecado o era pecado. Hasta ahí podríamos decir, por desconocimiento es que están pecando. Pero cuando Dios envió la ley, se demostró que el corazón de los hombres sin Dios iba aún más allá, iba hasta la rebeldía en contra de Dios. Y que aunque Dios le dijera, no hagas esto, lo iba a hacer y aún con más gusto y en mayor cantidad. Continuemos aquí, siempre en Romanos capítulo 7 y verso 8. Porque sin la ley el pecado está muerto, dice. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es esta correlación que está describiendo Pablo aquí y que ya hemos explicado, que el pecado está muerto, dice, en el sentido de que no hay una ley que lo castigue. Pero cuando ya se dijo, hay un castigo, entonces el pecado se agigantó, tomó fuerza y entonces lo que Dios había enviado para hacer mejor al hombre, para que el hombre entrara en razón y no siguiera en sus caminos desviados y en sus mismos pecados, resultó que más bien empeoró
la situación del hombre delante de Dios. Entonces dice al final de Romanos 7:13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mire, y en este momento, terminemos en Romanos 7:10 y luego hablamos de otro punto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, paremos ahí, ¿cómo es eso que algo bueno? Porque la ley es buena. Es decir, los mandamientos morales de la ley de Moisés. Esos mandamientos son buenos, son rectos, son justos, son perfectos. Como dice el Salmo 103, creo que es que la ley de Jehová es perfecta. Bien, ¿cómo es posible entonces que el buen mandamiento haya producido muerte en el hombre? Pues claro que sí, porque produjo muerte como una condenación debido a la rebeldía del hombre de sujetarse a la ley de Dios. Porque aquí tenemos que decir en este punto que pobres los correligionarios o los miembros de aquellas iglesias que les imponen una ley para cumplir, pobres, sean estos los judíos con su ley de 600 y fracción, 600 y pico de mandamientos, sean estos los católicos con sus 10 mandamientos mortales, o sean cualquier otra religión que les impongan un patrón de conducta basado en mandamientos que tienen que cumplir. Pobres, porque no los van a poder cumplir. Si es una ley buena, si es un buen mandamiento como los nacidos en muchos que tienen como origen la ley de Moisés, aunque sea buena esa ley, ellos no la van a cumplir. ¿Por qué razón? Porque la ley no convierte el corazón. Y es como a aquel niño que le quieren enseñar a nadar. Y los padres, con una locura tremenda en ese sentido, una ignorancia tremenda en ese sentido, toman al niño y lo tiran a la piscina. Y dicen, hay que aprenda a nadar. Si no lo sacan, se desahoga. Entonces, lo mismo la ley. La ley le pone la religión al hombre, la ley a cumplir. Si esa ley es buena, si esa ley es santa y justa, el corazón del hombre no lo cumple. Ahora, hay algunas religiones que son satánicas, también diabólicas al extremo, que le van a poner mandamientos que le gusten al hombre. Eso sí los va a poder cumplir. Por ejemplo, aquellos que le dicen que si matan a los miembros de otras religiones, se van a obtener los mejores lugares en el cielo cuando mueran. Pues eso sí lo van a poder cumplir ellos, porque eso está de acuerdo con su corazón torcido. Como Dios dice también que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, o falsos maestros, o falsos pastores, que predicarán a los oyentes conforme a las concupiscencias de los oyentes. Qué bonito eso, ¿verdad? Hablando torpemente y humanamente. Qué bonito tener una iglesia donde le prediquen a uno solamente lo que a uno le gusta y que le digan que uno haga lo que siempre le gusta a uno hacer. Se pone de acuerdo el predicador con las concupiscencias de los oyentes y todo el mundo feliz. Continuemos. Dice el romano, aún aquí en Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso ya lo explicamos.
Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí nos confirma lo que estamos diciendo, que la ley de Dios es una. Si Dios dio una ley al principio, una ley a Moisés, no solo para Israel, sino que para todo el mundo, esa ley es buena. Dios no está cambiando sus leyes como hacen algunos países que hacen reformas tributarias cada vez, y lo que antes era bueno y se podía hacer, y más bien le mandaban a uno que hiciera. Después, con la reforma, le dicen, ahora esto es malo que tú lo hagas. Si lo haces, te vamos a castigar. Le dan la vuelta de calcetín completamente a su ley, conforme a sus intereses y antojos, ¿verdad? No, Dios puso una ley y eso siempre va a ser así. Por eso es que Dios dice que la ley no es para ahora, sino la ley es para siempre, eternamente. Pero ¿de qué ley también tenemos que aclarar de qué ley estamos hablando? Porque nosotros los cristianos tenemos un Antiguo Testamento que es el testamento, o sea, la ley dada a Moisés y otros libros que después Dios les dio a los profetas y otros libros que están incluidos allí, en el Antiguo Testamento. Bien, esa ley la tenemos nosotros, esa palabra la tenemos nosotros, formando ahora todo el conjunto de lo que nosotros denominamos palabra de Dios. Pero también tenemos el Nuevo Testamento, que nosotros lo consideramos los cristianos verdaderos como ley para nosotros, porque Pablo dijo que él era el perito arquitecto de la iglesia, y Dios le reveló a Pablo las doctrinas fundamentales y obligatorias y necesarias para el pueblo de Dios. Entonces, nosotros no podemos ir al Antiguo Testamento y independientemente o libre o contrariamente a lo que diga el Nuevo Testamento, sobre esa base del Antiguo Testamento, definir doctrinas del cristianismo. Entonces acá tenemos que hacer la diferencia de que hay en el Antiguo Testamento hay dos clases de leyes. Está la ley moral, que son los mandamientos que Dios dio para que se cumplieran eternamente. Eso incluye los principales mandamientos pues, de convivencia y de relación con el hombre y con Dios. Pero también están aquellos mandamientos ceremoniales, como las fiestas judías, como otros mandamientos, otras ofrendas que se hacían, como días por guardar, etcétera, etcétera. Que todo eso no forma parte de la ley eterna de Dios, sino que todos esos mandamientos son como un mandamiento específico que le dieron al pueblo de Israel, pero que era como una sombra de los mandamientos que iban a venir ahora con el Evangelio. Si nosotros ya tenemos la realidad del mandamiento en el Evangelio del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ¿por qué vamos a guardar las sombras si ya estamos guardando las realidades? Continuamos entonces, hasta aquí entonces vemos que como la palabra de Dios dice que la ley fue dada para el homicida, para el parricida, para el hombre apartado de Dios completamente. Para él fue dado, no para el cristiano. ¿Y para qué para él? Pues ya aquí explicamos ampliamente. Para que se dé cuenta que es un pecador, para que se dé cuenta que es un hombre que necesita ser rescatado de su vana manera de vivir,
para eso es únicamente, es como un espejo para que se mire la cara sucia del pecado. Ahora entonces vamos a ver, vamos a continuar siempre en el capítulo 7 y vamos a ver algo más. Dice capítulo 7 y verso 1 en adelante. Romanos, capítulo 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Veamos en primer lugar que le estaba hablando a los judíos que conocían la ley, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Claro, ¿verdad? La ley es para esta vida y para obedecer aquí y para agradar a Dios en esta vida. Porque luego hace una similitud, hace un ejemplo, una comparación, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mire qué ejemplo el que toma Pablo, el ejemplo de la mujer casada que está sujeta con el marido a través de la ley del matrimonio. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dirá, pues qué raro ejemplo el que nos está poniendo Pablo acá, dirá cualquiera. Pues no, yo creo que tal vez es el mejor ejemplo que pudo haber tomado. Pablo nos está enseñando aquí que nosotros éramos como la esposa con el marido, sujeta al marido por una ley, y que nosotros ahora nosotros antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, éramos como esta mujer, solo que el marido no era el que aquí nos está diciendo Pablo, sino que el marido era la ley. Estábamos sujetos, casados, estábamos amarrados y definitivamente amarrados de por vida a esa ley, y no podíamos hacer nada en contra de eso. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo íbamos a matar la ley? ¿Cómo íbamos a hacer que se muriera el marido, la ley de Moisés? ¿O cómo íbamos nosotros a hacer que nosotros nos muriéramos? ¿Verdad? Porque solamente la muerte iba a deshacer a aquella unión entre nosotros, y la ley que nos estaba señalando: eres pecador y estás condenado, porque la ley dice que el hombre que hiciere estas cosas vivirá, pero no hay hombre que pueda cumplir la ley de Moisés. Ya hablamos, ¿por qué razón? Porque la ley de Moisés es perfecta, es santa, es pura, la ley de Dios. Y el hombre no es santo, no es puro, no es perfecto, no puede cumplir esa ley. Y con un mandamiento que deje de cumplir, es convicto de toda la ley y del castigo que corresponde, que es la muerte eterna. Pero acá, en Romanos capítulo 7 y verso 1 en adelante, donde estamos leyendo, tenemos la gran noticia de que aunque nosotros estamos casados de por vida con esa ley que nos condenaba, era un matrimonio extraño, como el matrimonio de aquella pobre mujer sojuzgada y apabullada y esclavizada, que el marido hace con ella lo que quiere y la trata como le da la gana. En ese estado estábamos. Luego dice,
Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Detengámonos un momento acá, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dios definió, encontró la forma de rescatarnos del dominio de la ley, de ese matrimonio desgraciado en el que estábamos. ¿Qué? Que nosotros muriéramos, porque solo la muerte de nuestro marido, de la ley o de nosotros mismos nos iba a separar de esa unión. Entonces, nosotros morimos a la ley. ¿Dónde morimos a la ley? Morimos a la ley en la cruz del Calvario. Cristo llegó a la cruz del Calvario a morir, sustituyendo nuestras vidas, muriendo en lugar nuestro. Si a Cristo le hubieran preguntado, ¿cómo te llamas? Ahí en la cruz hubiera dicho María, hubiera dicho Claudia, hubiera dicho Pedro, hubiera dicho el nombre de nosotros, hubiera dicho, porque estaba muriendo por nosotros en ese momento. A través del cuerpo de Cristo, de su sacrificio, pues morimos nosotros. Pero para quedar muertos, no. Porque como Cristo resucitó libre de relación con el pecado, libre ya de ese sacrificio que Él hizo, del pecado que se echó a cuestas de todos nosotros, y de la condenación que cayó sobre Él en lugar nuestro. Él resucitó libre de todo eso, con un cuerpo glorificado, para que también nosotros, que somos como Él, porque también morimos en la cruz, pero también nosotros seguimos la misma ruta que Él siguió, porque resucitamos espiritualmente cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos su sacrificio hecho por nosotros, resucitamos espiritualmente, porque el Espíritu glorioso de Dios nos da vida espiritual, nos devuelve la integridad de nuestro ser que Dios diseñó desde el principio para sus hijos allá en el Edén. Cuerpo, alma y espíritu vivificado. Aleluya. Nosotros resucitamos entonces y también resucitamos en el bautismo en agua, simbólicamente, porque dice que dejamos ahí el cuerpo, este cuerpo pecaminoso, y de allí ya como una similitud de la sepultura en aguas. Y luego también de la resurrección en aguas al salir de ahí, para que andemos nosotros en vida nueva. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, ahí se terminó la relación nuestra con el pecado. El pecado nos puede buscar, la ley nos puede buscar en cualquier lado, pero no nos encuentra, porque nosotros estamos escondidos en Cristo. Porque ya no somos aquel hombre, aquella mujer que le pertenecíamos en esa relación de condenación con la ley, sino que ahora somos somos nueva criatura, resucitados espiritualmente, nacidos del Espíritu de Dios para pertenecerle a Cristo. ¿Qué tenemos nosotros con la ley? ¿Qué relación tenemos? Con ninguna ley en absoluta, excepto con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que fue el Espíritu de Dios
el que nos resucitó y nos metió a esa ley. Aleluya. ¿Qué le parece a usted esta gran noticia? Por eso es que el cristiano no tiene que sujetarse a las leyes ceremoniales de Moisés, o no tiene que sujetarse a ninguna ley, como dice Pablo, que no toques, que no comas, que no uses, que no manejes, que no, nada. Esas son leyes, que guardes este día, que este otro no. Esas son cosas externas, ceremoniales, pertenecientes a otros tiempos, que no tienen nada que ver con nosotros. Si la principal ley si la principal norma o señalamiento de la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, que es que el alma que pecare esa morirá, ¿por qué van a tener que ver otros preceptos de la ley con el hombre cristiano que ahora somos? No tenemos nada que ver con ellos. Y esto nos lo confirma también más adelante la misma carta que estamos estudiando. Dice en Romanos capítulo 7 y verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Miremos cómo funcionaban las cosas. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Quiere decir que el hombre que se mete a la ley no puede cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque se está metiendo otra vez bajo la condenación y bajo el señalamiento de la ley. No puede cumplir. Por eso es que aquel hombre que no tiene una relación constante, una verdadera relación con Dios, sino que tiene una religión nada más, es legalista, es religioso, ese no puede cumplir con la ley de Dios, ese no puede agradar a Dios, ese no puede cumplir con la ley del espíritu de vida. ¿Por qué? Porque se metió a la ley otra vez. Y volvemos a repetir, el que se mete a la ley está bajo condenación. Como Pablo dice, ¿por qué queréis estar bajo la ley otra vez? Si la ley mata, si la ley señala, si la ley condena, ¿por qué queréis estar bajo la ley? Y dice, continuemos aquí. Pero ahora dice, estamos libres de la ley. Más claro no nos puede hablar la palabra de Dios. Ahí en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Estás libre tú de la ley? ¿Has entendido que la ley, cual sea la religión, no te va a salvar? Y que además te va a hacer pecar, porque ya vimos que exacerba, la ley exacerba, aumenta, cuantifica la pecaminosidad en el hombre. Eso es tremendo. Continuemos aquí. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Estabas tú sujeto a la ley? No podrías decir, porque yo nunca fui judío. No importa. ¿Estás sujeto tú a la ley de tu país? ¿Y cuántas leyes de tu país conoces? Hay muchas leyes que no conoces y estás sujeta a esa ley.
Cuando la infrinjas te va a caer el castigo aunque no la conozcas. No es justificación el no conocer la ley del país donde está uno viviendo o viviendo para decir yo no sabía que esto era en contra de la ley. De todas maneras lo va a castigar la ley. Entonces, si tú dices que no eres judío, de todas maneras Dios había establecido su ley para todos, aún en la misma conciencia. O dime tú, ¿acaso no tienes tu conciencia, aunque sea un fugaz momento después de haber desobedecido a Dios, no tienes conciencia de que desobedeciste a Dios? Ahí mismo tu conciencia te da testimonio de que has ofendido a Dios. Entonces no tienes justificación. Entonces dice acá el objetivo de ahora de nosotros, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, de la letra de la ley de Moisés. Entonces dice acá, repitamos, el régimen nuevo del Espíritu es el que ahora nos rige. Nosotros estamos bajo el régimen del Espíritu de Dios. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, dice en el capítulo 8. El que se sujeta ahora a la ley, el cristiano que se sujeta a la ley a la que está ahora sujeto, va a obedecer a Dios. El que le pide al que lo acompaña, que es el Espíritu Santo, para que lo sostenga en las luchas contra el pecado, lo va a obedecer. Porque esa ley la tiene cada uno como esculpidas en el alma, como Dios dijo. Ya no serían tablas de piedra, serían tablas de carne del corazón, del alma, para que nosotros sí cumplamos la ley de Dios, que sigue siendo la misma. El mismo mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas sigue siendo el mismo. El mismo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos sigue siendo el mismo. El de no matar sigue siendo el mismo. No estamos ya pues bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Nosotros no tenemos que sujetarnos a esa letra vieja de la ley. Porque la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Y continuamos entonces en Romanos capítulo 10 y verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo así? Que el fin de la ley de Moisés era Cristo. Para que la justicia de Dios se dé en nosotros. Pues esto lo entendemos desde el punto de vista de que también la palabra de Dios dice que la ley fue como un ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue como un ayo para enseñarnos a Cristo, para presentarnos a Cristo, para entender en qué estado estábamos y que no teníamos esperanza en ese estado, ya sea sin ley o ya sea con la ley de Moisés o con parte de esa ley de Moisés, como las religiones que solo 10 mandamientos de todos esos tienen. Esa ley nos señalaba a Cristo, nos decía que necesitábamos a Cristo,
Dime tú si has leído alguna vez los mandamientos. ¿Has leído los mandamientos de la ley de Moisés? Los que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra. Dice el primer mandamiento que debemos de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Puedes tú obedecer ese mandamiento? ¿Tienes corazón para obedecer a Dios y amarlo como Dios pide, sobre todo? ¿Para qué necesitas todos los demás mandamientos? Si en el primero y más importante te quedas, no puedes pasar al segundo. ¿Para qué necesitas toda la ley? Para que te sigan condenando, para que sobre ese, como que fuera un test, un examen, fallé en el primero, pase en el segundo. ¿Cuál es el segundo? Este es el segundo, tampoco puedo cumplir con él. Envíenme el tercero, tampoco. ¿Para qué tantos? Si Dios dice que solo con uno que infringamos, ya infringimos toda la ley. Y con el primero y más importante que fallemos, ya infringimos todo. Entonces, en esa forma, la ley estaba dirigiendo a todo hombre a Cristo. Y ahí vemos, en la historia que nos presenta todo el Antiguo Testamento, que ninguno de ellos se salvó por la ley, sino que todos aquellos que vivieron bajo la ley o antes de que la ley fuera dada a Moisés, todos ellos se salvaron porque un día clamaron a Dios, porque un día entendieron que no podían hacer nada por sí mismos, porque un día entendieron que estaban condenados y sin esperanza y elevaron su corazón a Dios y le pidieron misericordia y Dios se las dio. Y así dice del abanderado de la ley de Moisés, que prefirió los vituperios de Cristo a llamarse hijo de la hija de Faraón y disfrutar los deleites del palacio de Faraón. Y si el que llevó y presentó la ley, si Moisés mismo prefirió los vituperios de Cristo, es decir, fue cristiano, clamó a Cristo y no se salvó por la ley, sino que por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, que él miraba para adelante, para el futuro. ¿Quién más se pudo haber salvado por la ley de Moisés? ¿Quién más? Ninguno. No hay esperanza para ninguno. Y todos siguieron el mismo camino de la gracia de Dios. Como dice aquí en el verso 4 del capítulo 10 que leímos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo el que cree. El que cree en la ley de Moisés, el que cumple la ley de Moisés, el que hace los ritos y fiestas y ceremoniales y días festivos de la ley de Moisés, no, sino que el que cree en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su beneficio. Dios se lo da por gracia, por regalo, porque Él lo creyó por fe. Aleluya. A partir de ahí entonces el cristiano, a partir de entender que solo la gracia de Dios lo puede alcanzar y la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su beneficio, a partir de ahí tiene dos opciones. Tiene la opción de obedecer a Dios, de cumplir con la ley del Espíritu de vida que ha sido puesto en su corazón, o tiene el camino de desagradar a Dios, de andar carnalmente y de no poder caminar bien.
Y en esa forma ustedes pueden leer, ahí mismo en el capítulo 7, que la mayor parte de citas de esta noche las tomamos de este capítulo 7. De aquí del capítulo 7 y verso 7 al verso 13, podemos leer al hombre no regenerado. O sea, la vida del hombre no regenerado ante los mandamientos de Dios, que ahora ya los estuvimos repasando. Cómo la ley solo le sirve para señalarlo y condenarlo. Y del verso 14, siempre del capítulo 7, al verso 25, nosotros tenemos aquí las opciones que tiene el hombre regenerado, el hombre salvado por Dios. Y la diferencia de las dos partes, de esas dos partes del capítulo 7, es que el hombre sin Dios no tiene el conflicto interno. El hombre sin Dios no le gusta la ley de Dios, el hombre sin Dios no le gustan las cosas de Dios, el hombre de Dios no quiere relación con Dios, el hombre de Dios desprecia a Dios. Su conciencia no le dice la mayoría de veces que anda mal. Pero vemos que el hombre cristiano sí tiene una lucha. El hombre cristiano, y Pablo lo describe ahí a partir del verso 14 del capítulo 7, el cristiano tiene una lucha en sí mismo y tiene el anhelo, el espíritu de agradar a Dios, pero tiene que vencer el viejo hombre que él dentro de sí tiene, que aún lo mantiene y que solo va a desaparecer hasta el momento de la glorificación final. Esa lucha de obedecer a Dios y de dejar los dictados de su propia conciencia. Por eso dice aquí en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y estamos hablando de la ley otra vez, de la ley de Moisés. La ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, no él todo, porque él ya era un hombre vivificado, es nacido del Espíritu de Dios. Pero su vieja naturaleza seguía impugnando por hacer lo mismo. Dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Es la lucha que les decía, que hay una lucha y uno quiere hacer lo bueno, pero hasta que Dios no obre y no haga ese milagro en transformar aquella vida y fortalecerla para que venza en sus luchas, no va a vencer. Y dice el verso 16, y lo que no quiero, esto hago. En esta forma pruebo que la ley es buena. Y esto es importante, ¿verdad? Saber lo que dice aquí, que la ley es espiritual. Y si yo quiero hacer esa ley espiritual, y ese es mi anhelo, en esa forma estoy confirmando que la ley de Dios es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ya no es mi nuevo hombre, la nueva criatura que Dios ha formado en mí, el que hace aquello. Esa nueva criatura anhela obedecer a Dios, sino que es aquellos resabios de pecador, del antiguo pecador, el alma pecaminosa que aún está, que quiere hacer su voluntad y no permitir que yo hoy ande en una vida espiritual.
Y vamos a terminar aquí en Romanos capítulo 8 y verso 7. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí está confirmando lo que hemos venido diciendo en el verso anterior. Los designios de la carne, dice. Y aquí tenemos que entender que no es esta carne, la del cuerpo físico. Esta es otra clase de carne. No es la que aquí, la sarcos. El término griego sarcos, que es la carne, el alma humana, a la que se refiere Pablo. Los designios de esta sarcos, de esta carne, de esta alma, son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede tampoco. Y luego dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne, según el sarco, según el alma, no pueden agradar a Dios. Aquí terminamos entonces con el conflicto. Con el conflicto que se le presenta al cristiano, pero que de ninguna manera tiene que ser una batalla perdida. Porque entonces, ¿en qué estamos? Si ya entendemos que Dios nos está llamando a la santificación y a que nuestra vida vaya creciendo y sea como la luz de la aurora, que va creciendo desde la madrugada hasta que el día es perfecto y no hay sombra a mediodía. Que no haya sombra en nuestra vida, pues. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Entonces, esto nada más es una alerta de entender que nosotros nos debemos a la vida espiritual, nosotros nos debemos al espíritu y no a la carne. Nosotros nos debemos a Dios y no a nuestra alma pecaminosa. ¿Qué nos ha dado? ¿A qué nos ha llevado? ¿Qué beneficios nos ha dado? Ninguno. Por tanto, nosotros no nos debemos a nuestra vida terrenal o carnal o almática, sino que nos debemos al Espíritu de Dios. Y, por tanto, debemos de buscar esas cosas, debemos de andar en esas cosas y sujetarnos al Espíritu. Cuando venga la lucha, cuando venga el problema, ¿te sujetas y me sujeto a la carne o me sujeto al Espíritu de Dios? En ese momento está la decisión. Luego también, entendiendo que la palabra de Dios es vida y que hay que alimentarse de la palabra de Dios, y que la presencia de Dios es poder al cristiano y que hay que estar en la presencia de Dios cuantas veces se pueda para tener los recursos de Dios y poder derrotar en esas luchas espirituales. Esto es lo que nos presenta la palabra de Dios respecto de la ley de Moisés y su relación con el hombre, tanto el hombre carnal como el espiritual. Vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa carta de Pablo a los Romanos, si Dios nos da la vida y las fuerzas para el próximo miércoles, pidiéndole que nos acompañe y que el Señor lo guarde y lo sustente en estos días que vivimos. En el nombre de Cristo, amén.